Shalom, Boker Tov. Muy bendecido día, mis amados Ajim Beajayot, aleluya. Que hoy nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Ruach. Bien, mis amados, quien les habla es su hermano, José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo, aquí en Extensión México, en lo que es Congregación Bethesda, Casa de Misericordia, Casa de Justicia. De ahí al sur de Los Ángeles, California, la cabina central, y de ahí para todo este mundo. Y quiero aprovechar el tiempo para enviar saludos, bendiciones a nuestros amados mentores, a los Morín Morales, a Jarón Morales y Araceli de Morales. Ellos son los presidentes en asambleas Alfa y Omega Incorporado, allá en el sur de Los Ángeles, California, donde está la cabina central de Radio Shalom. Bendiciones abundantes para ustedes, amados. Y bueno, para todos los que comparten temas, también todos los maestros y maestras en lo que es la Keilah de Joshua, Radio Shalom, el Instituto de las Raíces Hebreas y bueno, en las diferentes plataformas en las redes sociales. Y de manera especial a los nuevos integrantes, congregantes en esta Keilah por línea, un ministerio por línea en estudio de raíces hebreas y es de gran bendición. Así que bendiciones abundantes para todos y bueno, te invito a que tomes asiento y vamos a ver qué nos tiene preparado el Eterno para el día de hoy a cada uno de vosotros. Amén. Bien, mis amados, quiero invitarles que vayamos ahí. Esta vez quiero que comencemos en el libro de Yacer o Yazar, el libro del justo, en el capítulo 84, en el verso 3. Recuerde, estamos llegando a nuestra siguiente estación, otra jornada del pueblo de Israel, pero donde usted y yo nos estamos estacionando para poder entender y comprender lo que la bendita Torah dejó escrito, o el Eterno, por su buena voluntad, dejó escrito para que usted y yo tomemos en cuenta, tomemos consejo y aprendamos como testimonio lo que sucedió allá para que usted y yo no caigamos en semejantes situaciones de desobediencia, como nos dice el Brit Hadashah. Bien, mis amados, esta estación, esta jornada, lleva por título Monte de Shefer. Monte de Shefer. Vamos a ver qué dice el libro de Yacer, capítulo 84, verso 3. Si no lo tiene, puede entrar al www.elyosoy.com, es nuestra página oficial de la Keilah de Joshua de Congregación El Yo Soy, y ahí va a encontrar en lo que es librería, ahí va a encontrar bastante material y entre ese material está el libro de Yacer. Va a ser de bendición que usted lo pueda tener y adquirir porque le va a ampliar la visión, el conocimiento, el entendimiento de la bendita Torah. Mire lo que dice el libro de Yacer, capítulo 84, verso 3, y leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach. Dice, y después de esto, Jehová hizo al pueblo ir por el camino alrededor de la montaña de Seir por largo tiempo. ¿Después de qué? Recuerde, después de la rebelión de Korah, de Coré, y del juicio que vino sobre él y su séquito. Y bueno, despuesito, sobre algunos del pueblo que hacían responsable a Moshe y Aarón de lo que había sucedido. Bueno, después de eso, caminaron por alrededor de la montaña de Seir por largo tiempo. Eso es lo que nos dice el libro de Yacer con respecto a esto. Pero bueno, estamos siguiendo cada una de las jornadas del pueblo de Israel durante su travesía, en esos 40 años por el Bamidbar, por el desierto. Y hoy llegamos a la que corresponde al capítulo 33 de Bamidbar Números, en el verso 23. Y mire cómo nos dice. Leemos Beshem de Yehoshua. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Salieron de Kelatá. Recuerde usted Kelatá, asamblea desordenada. ¿Y qué nos dice? Y acamparon en Ar-Shafar. Ar-Shafar. Lo que aquí se traduce, como el monte de Shefer. Ar-Shafar. Esto es en el Lashon Kadosh. En el lenguaje santo.
en el Ibrim, el hebreo. Ahora, miremos y démonos cuenta otra vez en Devarim, Deuteronomio capítulo 2, para confirmar que esta jornada, la estación de hoy, es una de las jornadas alrededor de lo que se llama el monte de Seir, como lo leímos en el libro de Yacer. Seir es donde después va a estar Edom. Después va a estar Edom. Y vamos a necesitar abrir el mapa, así que si tienes un mapa a la mano de lo que es la península del Sinaí, ábralo porque lo vamos a necesitar. Entonces, en el mapa toda esta región es la tierra de Edom. Ustedes ven esta parte que se levanta aquí, ahí donde está apuntando el láser. Esa parte es el Arabá. Y entonces por aquí es el monte de Seir. Ellos estuvieron dando vueltas por acá durante bastante tiempo en esta región que estamos viendo acá de este lado en el mapa. Miren lo que nos dice Devarim capítulo 2, Deuteronomio capítulo 2 verso 1. Dice, luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho. Esto es lo que dice Moshe. ¿Quién le instruyó? Jehová. Y mire, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Usted ya vio lo que leímos en Yacer y lo que estamos leyendo en Devarim. Y usted va a entender que hay esa sincronía entre lo que es el libro de Yacer y un poquito más material encontramos ahí que nos va a ampliar la visión junto con el estudio de la bendita Torah. Continuamos ahí en el mapa, así que este monte, como lo ven ustedes, como lo pueden observar aquí en el mapa, no es un cerro. Mire, es prácticamente, a ver, acércale tantito. Es prácticamente una cadena montañosa que tiene varios montes ahí seguidos. Obviamente tenemos que hacerle zoom para poderlo observar un poco mejor. Y después nos vamos a encontrar que en este monte de Seir aparecen varios montes diferentes. Uno de ellos es este que se llama Arshafar, monte de Sefer, como se traduce aquí en la versión Reina Valera de 960, revisión 960, y es uno de los montes de Seir. Está también otro monte, el monte de Mosera. También aquí se alcanza a ver el monte de Or. Y vemos esta otra cantidad de montecitos aquí. Y todos ellos pertenecen al monte Seir. Es decir, el monte Seir es como decir una cordillera. Para que lo entendamos mucho mejor. Entonces, démonos cuenta, mis amados Sahim Behayot, hermanos y hermanas, que por mucho tiempo el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, rodearon esta cordillera montañosa, monte de Seir, que tiene varios montes que forman parte de toda esta cadena montañosa y tuvieron alrededor de esta misma cadena montañosa una serie de jornadas, de experiencias, de enseñanzas, de procesos que estuvieron viviendo. Todas como alrededor de lo mismo, pero avanzando. Como alrededor de lo mismo, pero avanzando. Y ahorita vamos a entenderlo por qué. Claro, avanzando. Y de vez en cuando dando vueltas. Pero mire, antes de que entremos directamente a la jornada de hoy, quiero invitarle que miremos las jornadas así como de manera general. Mire, ponga atención. Una primera serie de jornadas saliendo desde Ramesés y viniendo hacia el sur, descendiendo a la península del Sinaí, aquí donde está la luz roja del láser en el mapa, bajando hacia el sudeste. Después hubo una porción de tiempo en el Sinaí y comenzaron a subir por el noreste. ¿Ya vio? Y luego comenzaron a dar vueltas aquí, en la tierra de Edom. Esto es interesante. Empezaron a dar vueltas ahí en lo que es la tierra de Edom.
parecido. Mucho creyente en Mashiach, pero en diferentes religiones, andan dando vueltas ahí en lo que es el drama de Edom, bordeando la tierra de Edom. Y bueno, antes de entrar a los campos de Moab y antes de entrar a la tierra de Canaán. Entonces, ha habido una porción de jornadas descendiendo desde Ramesés hasta el monte Sinaí. Luego, una porción de jornadas subiendo desde el Sinaí hacia Edom. Luego, una porción de jornadas alrededor de Edom, por ahí cerca. Y luego van otras jornadas que van hacia Moab. Y luego, así, llegando a tierra de Canaán. Estamos viendo 3 porciones. Y esto es muy interesante. Así que quiero invitarle a que vayamos al Brit Hadashah, al pacto renovado, a una de las cartas de Sheliach Yohanan. Vamos a la primera carta del apóstol Juan, solamente para que tengamos así como que una idea, ¿cómo se le puede decir? Una idea más precisa de lo que son estas secciones, estas 3 que hablamos. Amén. Así que vamos rápidamente para allá al Brit Hadashah. Primera carta, Sheliach Yohanan. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 12. Mire qué dice Beshem de Yehoshua HaMashiach. Ponga atención, no se me vaya a perder y no lo vaya yo a confundir. Dice apóstol Juan. Recuerde, un hombre lleno del Ruach Codes. Versículo 12. Y mire lo que dice. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Jehová Tsebaot permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Aleluya. ¿Qué vemos aquí, mis amados Ajim Behayot? ¿Qué vemos? ¿Qué encontramos? Mire, esto es hermoso. Encontramos niveles de madurez espiritual en la era del Mashiach. Niveles de madurez espiritual. Antes de subir, más bien, antes de regresarnos al libro de los números, fijémonos que aquí el apóstol Juan nos menciona estos niveles de madurez espiritual entre los hermanos. En la Keilah, obviamente en la Keilah de Joshua. Él habla de hijitos, él habla de padres, pero entre los hijitos y los padres están los jóvenes. Entonces, los hijitos son aquellos que apenas están comenzando en la vida con Mashiach, que apenas vienen a las cosas del Eterno. Y las primeras jornadas podemos decir que desde Ramesés a Elim son jornadas descendiendo hacia el sudeste, hacia el monte Sinaí, un monte Oreb, como usted lo conoce y como usted lo identifique. Son jornadas que corresponden al nivel de hijitos. Entonces, cuando estudiamos estas jornadas, estas primeras, de Ramesés, de Sucot, a Etam, a Pihairot, a Mara, a Elim, fueron esos primeros pasos en la vida con Mashiach, que corresponden al nivel de los hijitos. Pero luego los hijitos ya dejan de ser hijitos y empiezan ya a ser jóvenes, adolescentes. Y usted conoce la adolescencia, cuando se adolece. Y entonces quieren ya actuar de una manera más independiente y quieren madurar. Y vemos luego que desde el Yansuf o el Mar Rojo, después de Elim hasta Rizá, más o menos son las jornadas que corresponden a los jóvenes. A los jóvenes. Pero a partir de Keelata o Keelatá y dando vueltas alrededor del monte Seir,
con todos los montes que hay ahí, son las jornadas que tratan lo relacionado, lo relativo a los padres. En otras palabras, todo lo relativo al liderazgo. Aleluya. En todas estas vueltas que dieron, que vamos a ir viendo, y que nos damos cuenta que el pueblo de Israel estuvo alrededor de este monte de Seir, vamos a ver cómo se relaciona casi todo con el liderazgo. Con el liderazgo. Primero eran cuestiones de hijitos, recién nacidos en Mashiach, luego de crecer, de caminar con el Eterno. Estamos hablando de hacer la Teshuvah, de hacer la Tevilam y todas estas cosas, de lo que es el primer amor, el nuevo nacimiento. Todas estas primeras jornadas. Y luego, después comienzan ya las jornadas de los jóvenes. Y después comienzan las jornadas de los padres. Se llaman padres a los que tienen hijos. En otras palabras, los que espiritualmente ejercen ya un liderazgo. Entonces, las lecciones que se tiene que aprender acerca del liderazgo comienzan desde Kelatá, que vimos la vez pasada. Y vamos a ver una serie de lecciones alrededor de lo que corresponde a los padres, de lo que corresponde al liderazgo. Y bueno, quería decirles esto para que veamos cómo estas jornadas tienen sus asignaciones a los distintos niveles espirituales. Por eso es que vamos así, de menos a más, por gracia de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Así que vamos ahora a ver lo relativo al monte Shefer, lo que en hebreo es Ar Shafar. Y eso corresponde al capítulo 17 de Bamidbar, Números. Y vamos a ir para allá. De modo, algo que quiero aclarar, que la palabra Sefer es libro, pero esta palabra que estamos leyendo aquí no es con Samed, sino monte de Shafar con Shin. La palabra que aquí se traduce como Shefer no es con la S de Samed, no es Sefer de libro, sino con la Shin y se pronuncia Shafar. De donde viene la palabra, vamos a hablar la palabra española, por ejemplo, de zafiro, de donde viene la palabra hermosura, de donde viene la palabra belleza, de donde viene la palabra que tiene que ver con algo hermoso, con algo bello, con algo precioso. Y se usa la palabra shafar. Así que, ¿qué vamos a ver? Vamos a hablar sobre la verdadera hermosura. La verdadera hermosura. Vamos a ver otros versículos donde aparece esta palabra shafar. Para lo que es el significado de la palabra, vamos a ver otros versículos donde esa misma palabra es utilizada en hebreo. Vamos a Bereshit, vamos al Génesis, capítulo 49, donde aparecen las profecías de Jacob. Jacob le profetiza a Neftalí utilizando la palabra shafar. Cuando uno toma un léxico, hablando de la Shon Kadosh del lenguaje hebreo, para buscar el sentido de la palabra, donde dice, mire, vamos a ir Bereshit, Génesis, capítulo 49, verso 21, dice, Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Esa palabra que aquí se traduce hermoso es shafar. Si es hermoso, es en singular, es shafar. Si es en plural, es shafari o shafarim. Y pues tiene diferente terminación. Pero aquí es plural. Pero la raíz es shafar. Dichos hermosos. La palabra que se utiliza en hermosos es exactamente la misma palabra que usted puede encontrar traducida
en Bamidbar Números, capítulo 33, verso 23, como Sefer. ¿Estamos de acuerdo? Otro pasaje, deje que venga inmediatamente a mi cabeza, relacionado con esto que estamos estudiando, sería el Tejilín, el Salmo 16. Es un salmo de los que le conocen como mesiánicos, que habla de la resurrección de nuestro amado Mashiach Yehoshua, la cual es la verdadera hermosura. En el verso 6 dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ahora, si usted quiere saber cuál es la heredad, se refiere aquí, mire el versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Cuál es la heredad? Jehová mismo es la heredad. Bendito sea nuestra abacados. Entonces aquí se refiere a la hermosura propia de Jehová Sebaot. Si usted luego ve todo el Salmo, se va a dar cuenta que se refiere a la hermosura del Mashiach y de su resurrección. Bueno, para que veamos que este Salmo 16 es un salmo mesiánico, como se le conoce, y para que veamos el trasfondo de lo que significa Ar Shafar o monte de Sefer, vamos a leer entonces el Salmo 16, especialmente desde el verso 7. Aquí David Hamelech, pero bueno, habla como profeta, y el Brit Hadashah nos enseña que era el mismo Ruach de Mashiach que hablaba a través de los profetas. Dice el verso 7. Bendeciré yo a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Jehová, he puesto siempre delante de mí, como diciendo, ¿cómo lo podremos traducir? Como quien dice, he tomado la decisión de vivir en presencia de mi Abacadosh. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposa confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así que esta es una profecía acerca de la resurrección de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Y fue precisamente este Tejilín, este salmo, el que Sheliach Kefa, apóstol Pedro, citó en el sermón de Shavuot. Al término del conteo del Omer, ¿recuerda? En el día de Pentecostés, como se conocen las religiones. Porque David dice de él. Y citó este salmo con la diferencia que en el Brit Hadashah dice Hades y aquí dice Sheol, porque Hades es griego y Sheol es hebreo. Como el pacto renovado está escrito en griego, pues dice Hades. Y el salmo se escribió en Ibim, entonces dice Sheol. Amén. Bendito sea el Eterno. Entonces, como el Mashiach fue a las partes más bajas de la tierra y luego resucitó en el Ruach, por eso dice, no dejarás mi alma en el Seol o el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, que su cuerpo se descompusiere. Bendito sea nuestra Abacados. Así que Adonai Yehoshua al tercer día se levantó resucitado. Entonces nos damos cuenta que este es un salmo mesiánico que habla de la resurrección de Mashiach. Y aquí es un salmo donde está hablando Mashiach en el Eterno mismo. Es la porción de Mashiach. En otras palabras, que el Eterno mismo revelándose a través del Mashiach. Y Mashiach es la verdadera hermosura. Aleluya. Gocémonos. Y bueno, continuemos, bendito sea nuestro Abacados. Sigamos adelante. Mire, vamos a ver el nivel de liderazgo. El nivel de liderazgo. Ahora sí, ya con este trasfondo, vamos al capítulo 17 de lo que es el libro de Bamidbar Números. Y nos dice ahí, dice, luego
¿Luego de qué? Luego de que lata. Luego habló Jehová a Moshe diciendo, notemos que el tema es una continuación de lo que aconteció en Kehelata. En Kehelata el Eterno hizo un primer tratamiento, una primera terapia. En otras palabras, el juicio sobre la soberbia de la presunción. Juicio sobre la soberbia de la presunción. Pero el juicio a la soberbia de la presunción no es todavía el establecimiento de lo legítimo. Entonces, aunque hubo un juicio a la soberbia de la presunción, en Kehelata sobre Coraj, Datán y Abiram, aquí se continúa con ese asunto. Todavía se está girando alrededor del mismo monte de Seir, no se sale del asunto. Estas jornadas que continúan pertenecen al nivel de los padres, al nivel del liderazgo, porque ese era el problema que existía en ese momento. Y vemos aquí que continúa tratando ese mismo tema, pero ahora se pasa a otro nivel, a un nivel más avanzado, porque el Eterno de todo y de todos tiene cuidado. Así que en Kehelatá se juzgó la presunción, así como en Rimón Pérez se juzgó la presunción en el pueblo. Pero luego vino Libná y limpió y estableció lo que es puro. Así también en Kehelatá se juzgó la soberbia de la presunción. Pero en Ar-Shafar, Jehová establece legítima autoridad. La autoridad equivocada fue juzgada en la jornada pasada. Y en esta jornada vemos cómo Jehová Sebaot establece la verdadera autoridad delegada, mire, por él, por Jehová Sebaot, aquí, en esta tierra, bendito sea su nombre. Así que, mis amados Ajim Beajayot, esto es muy importante, porque la falsa autoridad se puede imitar, pero la del monte de Sefer, esa autoridad verdadera, la verdadera solo puede provenir de la resurrección de Mashiach en este tiempo. Todo lo que no proviene de la resurrección de Mashiach, del actuar del mismo Mashiach, de la supereminente grandeza del poder del Eterno, entonces no es una legítima autoridad. Es autoridad en presunción, la cual se juzga. Entonces estamos viendo aquí que vamos a entrar a lo que es el liderazgo legítimo o el legítimo liderazgo. Entonces, después de que el atá de la asamblea desordenada, dice el capítulo 17, va a mismar números de esta manera. Luego habló Jehová a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos. Entonces notemos aquí, está hablando de liderazgo, porque el problema, la rivalidad surgió por asuntos de liderazgo. Entonces, el Eterno mismo va a mostrar al pueblo cómo distinguir la verdadera autoridad de la falsa autoridad. Si hay una verdadera autoridad, también hay una falsa autoridad, y el Eterno va a mostrar cómo se discierne, cómo se identifica, porque para este momento el pueblo estaba ya confundido. Recuerde que ellos cuestionaban la autoridad de Aarón. Datán, Abiram y Coré, se pusieron ellos mismos como autoridad. Y el pueblo no sabía quién era quién, de manera pues que Jehová el Eterno hace dos cosas. La primera, juzgó. La primera fue juzgar la presunción de una autoridad falsa. Y la segunda cosa que el Eterno hace es establecer la autoridad verdadera. Entonces, en esta jornada, en esta estación, que es la continuación de la anterior,
Jehová el Eterno, Jehová Sebaot, establece la autoridad verdadera para que usted lo vaya empezando a identificar. Verso 2. Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. Fíjese en esta palabra de los padres. De todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre la vara, es decir, de cada uno de los príncipes. El príncipe de Rubén, su nombre escrito en una vara; el príncipe de Simeón en otra vara; el príncipe de Leví, que es Aarón, en otra vara; el príncipe de Yehudá en otra vara; el príncipe de Isaacar en otra vara, etcétera, etcétera, etcétera. Así todos. Mira lo que dice el verso 3. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. En otras palabras, bajo la influencia de la acción del mismo Eterno. Estar en medio del Mishkan es estar en la Keilah, que es la verdadera casa de Jehová vuestro Elohim. Vosotros sois piedras vivas, sobreedificadas en la roca, en el fundamento de los apóstoles y profetas, Yehoshua HaMashiach mismo. Vosotros sois templo del Ruach Kodesh. Así que en medio del pueblo de Elohim es estar en la presencia de Elohim. En medio del pueblo de Elohim es estar bajo la influencia de Elohim mismo, bajo el actuar de Jehová vuestro Elohim. Así que esta palabra, el actuar de Elohim, es importantísima, porque existe el actuar del hombre, el proceder del hombre. El actuar del hombre por, ¿cómo se podría decir? Por hacer que el hombre crea su propia autoridad. Pero esa autoridad creada por el hombre es ilegítima. Es el actuar de Elohim por el Ruach Kodesh, por el Ruach de Mashiach, que resucitó de entre los muertos, lo que manifiesta la verdadera hermosura del Mashiach, la cual es la verdadera vestidura de la autoridad legítima en medio del pueblo de Jehová Sebaot. Así que lo que Mashiach hace a través de ti, de tu vida o de mi vida, es el actuar del Eterno mismo. Esa es la autoridad con la cual Él te viste o te reviste. Es una hermosura que Él te da, lo que Él hace a través de ti, cuando viene de Él, cuando es su autoridad. Lo que tiene su origen en el Eterno, en el mover del Ruach Kodesh, del Ruach de Mashiach, en el interior de la persona, en el centro de la voluntad, en el corazón. Es la autoridad que Jehová le da a esa persona. No es una cosa que nosotros decimos. Por ejemplo, bueno, el primer punto, vamos a organizar un servicio, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. En segundo punto, vamos a visitar unas familias. En tercer punto, vamos a hacer unas campañas y vamos a hacer un programa de radio. Nosotros estamos haciendo un programa. Esas son cosas totalmente naturales que tienen su origen en la mente humana. No es una autoridad que viene del Eterno, sino que es la actividad del hombre. Lo que proviene del Eterno, Jehová Sebaot, es lo que el hombre no puede hacer o que no se atrevería a hacer por sí mismo. Entonces, si pudiera hacerlo por sí mismo, ya lo hubiera hecho. Es por eso que nos dice aquí, en el verso 4, las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Así que esta es una palabra clave, yo me manifestaré, dice el Eterno. Hasta ahora nos hemos manifestado nosotros. Hasta ahora tenemos nuestras propias opiniones. Hasta ahora tenemos nuestras propias ocurrencias. Esa es la manifestación de nuestro propio yo, de nuestro ego. Así que eso no es hermoso. Mis amados Ajim Behayot,
Cuando nos manifestamos nosotros, los demás sufren con nosotros. Resulta difícil a los otros aguantarnos a nosotros, porque nosotros no somos bellos, somos desagradables. Pero cuando Mashiach hace algo a través de nosotros, entonces eso sí es bello, es hermoso, es muy diferente. Nos podemos dar cuenta en las religiones en el mundo. ¿Cuántas veces llevas el corazón herido? Vamos a hacer un ejemplo, vas sangrando. Vas buscando ser sanado y regresas más lastimado. Hay muchos lugares donde se dice aquí se da la sana doctrina, pero la gente está enferma. Entonces, un lugar de sana doctrina, el alma sana, las personas sanan. La sana doctrina sana a las personas, no las enferma, ni espiritualmente, ni en el alma, ni físicamente. Por eso dice la bendita Torah en el Brit Hadashah, sal de ahí, pueblo mío. Sal de ahí, pueblo mío, porque te están enfermando. A veces podemos decir un canto. La música puede variar, el ritmo puede variar, la letra puede cambiar un poquito, pero ¿por qué el mismo canto muchas veces es distinto? ¿Qué hace la diferencia? Porque a veces decimos este canto tuvo unción y este mismo canto hoy no la tuvo. La diferencia la hace Mashiach. A veces se canta la Halel, la alabanza, en el Ruach. Y a veces es en la carne. Y cuando se canta en la carne, no pasa nada. Se tiene que adorar al Eterno en Ruach y en Emet, en espíritu y en verdad. Bendito sea el Eterno. Y ahí nos damos cuenta que fuimos nosotros los que hicimos las cosas, no el mismo Eterno. Fue la mano del hombre la que intervino. El origen no era espiritual. Y ahora nos preguntamos sobre esa vara. ¿Qué es una vara? Una vara es un pedazo de rama seca, es una rama seca. Y podemos recordar lo que dijo Adonai Yehoshua con respecto al monte Sefer, que es una vid, y que nosotros somos los pámpanos. Pero, ¿qué dice él? Todo pámpano que en mí permanece lleva fruto, pero el que en mí no permanece se seca y no da ningún fruto. Es decir, que nadie puede dar fruto por sí mismo. Así que Adonai Yehoshua dijo, separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Todo lo que hacemos por nosotros mismos sin Mashiach, eso es una cosa nuestra, pero no es una cosa del Eterno, no es una cosa en la que esté Él, en la que esté su sello, en la que esté su presencia, su respaldo. Y ahora, ¿qué continúa diciendo? Vamos a ver. Hay unas varas secas. Cada uno de los príncipes del pueblo de Israel, cada uno de los que ejercen autoridad en el pueblo del Eterno, pero lo hacen por sí solos. Dijéramos en este tiempo sin Mashiach, no son sino una vara seca. A veces no sabemos ni qué decir, no sabemos ni cómo orar, a veces no sabemos ni testificar, no sabemos darle gloria al Eterno ni honra al Eterno, pero bueno, muchas veces ni fuerza tenemos para hacer las cosas del Eterno. No hay ganas ni para orar en ocasiones. Bueno, ni menos para cantar, menos para testificar, ni para hacer algo del servicio para el Eterno. ¿Por qué? Porque estamos en nuestra propia vida natural y nuestra vida natural es como una vara seca. Solamente cuando la vara o el pámpano está en la vid, entonces recibe la savia de la vid y ahí puede florecer y fructificar. Florecer y fructificar. Lo que le dijo el Eterno a Adán y a Java.
fructificad, multiplicaos. Y recuerde, el árbol se reproduce según su género. Entonces, ¿qué necesitamos en nuestra vida? El actuar del Eterno. Y el actuar del Eterno es una fuente. Nadie fructifica por sí solo. Es solamente el Eterno Jehová Sebaot el que hace fructificar a aquellos a los cuales Él toca, a los cuales Él llama, a los cuales Él establece. Cuando el Eterno se manifiesta en la vida, en tu vida, vamos a hablarlo así. Cuando Él se manifiesta en tu vida, cuando una revelación de Él te toca, en ese momento Él te despierta. Es cuando se te prende el piloto. No es una cosa que pueda suceder en lo natural, sino solamente en los rangos espirituales. En lo íntimo de tu ser hay un fluir y tienes que dejar fluir al Eterno. Adonai Yehoshua nos dijo un día, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. El agua que yo les daré será en ustedes una fuente de agua viva que salta para vida eterna. Así que ese saltar es ese mover interior. Esa es la fuente que salta. Y ese es el actuar del eterno Jehová Sebaot. ¿Sí lo va entendiendo hasta ahí? Cuando el Eterno te revela algo, cuando el Eterno te impulsa a hacer algo, cuando tú haces algo, profetizas, enseñas, ayudas, abrazas a alguien, movido por el ruaj del Eterno, por un salto de la vida del Eterno en tu interior, tú estás en la emuná, conectado con el Adón. Y Él te mueve hasta donde Él se mueve, hasta donde Él quiere. A veces se mueve un poquito y eso no lo puedes controlar tú. A veces se mueve grandemente, que casi no soportas el mover del Eterno. Y a veces quisieras que fuera más fuerte. Y es ahí donde le quieres ayudar, donde le quieres agregar, donde le quieres poner tu propia fuerza. A lo mejor Él quiere que hables bajito, que prediques bajito. Pero tú piensas que hablar con autoridad fuerte y hablar duro y gritar. Y entonces tú le empiezas a añadir al Ruach Kodesh el grito. Pero eso no es lo que Él quiere. Eso viene de ti. Viene de tu alma. El Ruach Kodesh dirá, pero ¿por qué estás gritando tanto? Pero cuando el Ruach Kodesh, ya sea bajito, ya sea alto, en la forma en que Él hable, lo importante es que sea Él, que lo dejes fluir en ti, que fluyas en Él. Entonces, mis amados Sahim Beajayot, cada uno de nosotros, cada uno de estos príncipes también, aquí en lo que estamos leyendo, va a haber números, es una vara seca. Y usted y yo también lo somos. Y una vara seca es que en nuestra naturaleza natural o humana, en lo natural, no tenemos nada que dar. A menos que sean problemas, porque problemas sí tenemos mucho que dar. Pero bueno, ya hemos dado muchos. Ya no demos más problemas. De pronto el Ruach Kodesh te mueve y empiezas a evangelizar y evangelizas. Y ahí estás teniendo autoridad del Eterno. Pero hay otras veces en que no puedes. Estás como una vara seca. Estamos en lo natural. Y aquí es donde el Eterno nos está enseñando cuál es la legítima autoridad en medio de su pueblo. Primero, estamos en medio de su pueblo. Se traen las varas. ¿A dónde? Dice, pondrán las varas en medio del tabernáculo, del Mishkan, el tabernáculo de reunión. En otras palabras, o sea, estarán todos en ejad, en unidad, en comunión unos con los otros. Estamos delante del testimonio del Eterno y el Eterno empieza a darnos testimonio.
su Ruach Kodesh moviéndose directamente o a través de la bendita Torah o a través de su cuerpo, de la Keilah, o de algunos u otros miembros. Recibir del Eterno su Ruach y resplandecer en él. Es irradiar, es como tocar una tecla en la cual, de acuerdo a la voluntad de él, se pudiese hacer una orquesta. Y bueno, él es la cabeza. Recuerde, Mashiach, cabeza de la Keilah. Keilah es su cuerpo. Nos dice el verso 5. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Así que nadie puede hacer florecer su vara. Nadie se puede ungir a sí mismo. Tú puedes hacer ejercicio y ponerle emociones y darle, bueno, hacer tantas cosas. Puedes gritar como se escucha allá, ¿quién vive? Y a su nombre. Y meterle la emoción que quieras. Pero solamente va a ser eso. Pura emoción. A veces el Eterno quiere otras cosas. Pero ¿por qué tenemos que agregarlo? ¿Por qué tenemos que meterle de nuestra propia cosecha? Porque somos varas secas. Pero ¿qué dice? Florecerá la vara del varón que yo escoja. ¿Qué dice Mashiach? Separados de mí, vosotros nada podéis hacer, pero yo lo haré. Yo lo haré florecer, dice él. Es decir, yo le daré flores y frutos. Pero nadie puede dar flores, ni mucho menos fruto por sí solo. Pues separados de mí, dice Mashiach, nada podéis hacer. Entonces la Torá nos dice, florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuraron contra vosotros. Ellos están diciendo que ustedes se pusieron por sí mismos. Entonces, pónganse todos ustedes. Aarón, tú también. Aarón igualmente. Pues en el monte Sefer también Aarón es una vara seca. Todos son una vara seca. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa vara seca? Ponerla una noche. Ponerla una noche. Así que cuando uno no sabe qué hacer, está en tinieblas, está en oscuridad, a veces está todo decaído, aplastado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Están las varas secas en la noche, esperando que el Eterno diga, bueno, habla, di, punto. Espera. Y bueno, a veces es más, a veces es menos. Lo importante es que sea el Eterno el que esté haciendo las cosas y nosotros seamos medio para que las haga. Y nosotros que permitamos que las cosas sucedan. Por eso él dice, florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuraron contra vosotros. La autoridad dada por el Eterno. La autoridad dada por el Eterno. Y bueno, vamos a detenernos un poquito aquí para ilustrar este pasaje con Efesios capítulo 3, versículo 7, 8, y luego nos brincamos al 9. Pero específicamente el verso 7, para ver lo que es la flor y el fruto. Dice el verso 7, del cual, mire, se refiere al Evangelio, del que venía hablando en el versículo 6. Yo fui hecho ministro. Nótese ese verbo. No dice yo me hice. Por el cual fui hecho ministro. Por el don de la gracia de Dios. Yo fui hecho servidor, o sea, un diácono, que es lo que en el idioma griego quiere decir ministro. Ministro. Vamos a continuar leyendo. La palabra ministro significa servidor, o sea,
el sirviente. Es el que sirve para algo. Los demás no sirven. Solamente el que sirve, sirve. Usted lo ha escuchado. Si el que se sirve no sirve, es el que sirve. Dice el Sheliach Shaul, fui hecho servidor del evangelio, diácono, ministro por el don. Separados de mí nada podés hacer, dice Mashiach. Tiene que ser el Eterno mismo el que da ese don. Si el Eterno no te da, ¿tú qué puedes dar? Primero el Eterno te tiene que dar para que tú tengas y entonces pueda dar a los demás. Así que las cosas son, ¿cómo fue hecho ministro? Él no se hizo, ni lo hizo otro. No fue una organización que le dio una credencial o un carnet, no. Fue el mismo Eterno. No sé cuál sería la personería jurídica o la facultad legal del Sheliach Kefa, del apóstol Pedro, no lo sabemos. No era que no hubiera personería jurídica en esa época. Estaban recién salidos del horno porque, recordando en la historia, el emperador Julio César fue el que se inventó lo que es la ley de las 12 tablas con el concepto de personería jurídica que viene del derecho romano. Pero no es la personería jurídica, una junta donde se es vocal, otro es tesorero y aquí vamos a nombrar a fulanito de fiscal y al otro de secretario y al otro de presidente. No, no es así. No es esa la autoridad del Eterno. Esa es la autoridad humana. Puede haber una autoridad que proviene de la democracia, donde gobierna el demos, o sea, el pueblo. Pero aquí estamos hablando de la teocracia o de la autoridad que proviene del mismo Eterno, que no proviene de que nosotros votamos o de que nosotros decidimos. No, no. No es que a alguien se le ocurrió, vamos a hacer al que está hablando, un servidor, lo vamos a hacer pastor, lo vamos a hacer morelo, lo vamos a hacer ministro. No, no fue así. No es de personas. Es el mismo Eterno el que decide hacer las cosas. Es el mismo Eterno el que las tiene que hacer. Lo demás lo hace el hombre. Pero muchas veces lo que el hombre hace, el Eterno no lo está respaldando. La obra del Eterno es la que el Eterno hace. Donde el Eterno actúa, como dice Sheliach Shaul. El que actuó en Pedro para con los Yehudim, actuó también en mí. No dice, yo solo lo he hecho. No. Es terrible actuar por nosotros mismos. Es terrible no contar con la ayuda del Ruach Kodesh, con el respaldo del Eterno, con la unción del Eterno. Es terrible parecernos solamente unos papagayos hablando. Dice Sheliach Shaul, el que actuó en Kefa para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Esto lo encontramos en Gálatas capítulo 2, verso 8. Por eso él habla de la supereminente grandeza de su poder que actúa para con nosotros. Así que el actuar del Eterno no es el actuar del hombre. El actuar del hombre produce cosas malas. La obra divina, el actuar del Eterno, lo que Él hace, es lo que da fruto, es lo que permanece. A lo mejor amanecemos con un canto, lo cantamos, pero lo cantamos sin Él. Y necesitamos que Él esté en nosotros para que florezca, para que fructifique. Y tenemos que buscar la dirección del mismo Eterno. Bendito sea su nombre. Porque solos no podemos hacer nada.
Necesitamos de Él. Entonces, ¿quién fue el que produjo las flores y las almendras? ¿Quién fue? La vara de Aarón, pero ¿quién se las hizo producir? Fue el Eterno. Por eso cuando Johanán y otros de los Sheluhim querían actuar al estilo de personería jurídica, dijeron: Señor, aquel hombre que está echando demonios en tu nombre no anda con nosotros y se lo prohibimos. Esa era la autoridad de Juan y de Jacob. Pero ¿qué dijo Adonai Yehoshua? ¿Qué les respondió? ¿Qué les dijo? Adonai Yehoshua les prohibió prohibir y les dijo: no se lo prohibáis, porque no hay quien haga milagro en mi nombre que pueda después hablar mal de mí. En otras palabras, si está haciendo eso es porque el Eterno le dio la autoridad. Entonces, aquí la palabra en la carta a los Efesios es: fui hecho el don, el dar, el actuar del Eterno, lo que el Eterno hace en mí, lo que el Eterno hace en ti. El Eterno es el que te inspira, el Eterno es el que te capacita, y la competencia viene del mismo Eterno a través de su Ruach Kodesh. Y entonces eres ungido por el fluir interior del Ruach Kodesh, y Él es el que te va a controlar. Bendito sea nuestra Abacados. A veces cuando el Ruach Kodesh está terminando, Él se va contrayendo. A veces tú no quieres hablar, pero tienes que hablar. A veces hablas cuando no debes, pero a veces no hablas cuando debes hacerlo. Y Jeremías, Hanemí, dijo, profeta Jeremías: no voy a hablar. Pero empezó a florecer y se le dieron las almendras por la boca y tuvo que profetizar, porque fue el actuar del mismo Eterno, del mismo Eterno. Bendito sea su Sencados. Seguimos en la carta a los Efesios capítulo 3 verso 7. Fui hecho ministro del Evangelio por el don de la gracia del Eterno. Es don. Fíjense la palabra don y fíjense en la palabra gracia. Por eso era que Moshe decía: ¿quién es Aarón para que peleéis contra él? Aarón no es nada. Estáis peleando contra el mismo Eterno, porque si alguna cosa puso el Eterno a hacer a Aarón, fue el Eterno el que lo puso a hacer esa cosa. Y claro, que Moshe ni siquiera lo mencionó, pero era también contra Moshe. Pero él no mencionó a Moshe. Pero al principio, Moshe no quería ir al mandato del Eterno. Moshe había huido a Misraim, quería vivir su vida, pero el Eterno le dijo: tú vas a ir. Y el que dijo: no, Señor, manda a quien debas de enviar. Y el Eterno le dijo: no, tú eres el que vas a ir. Fue el mismo Eterno el que actuó en Moshe. Y sabemos que Moshe no quería ir. ¿Qué problema hubiera sido si no lo hubiera ayudado el Eterno? Él no hubiera podido surfear o sortear todos los problemas que se encontró en Misraim. ¿Está de acuerdo? Así que dice: fui hecho ministro por el don y la gracia del Eterno. Y usted y yo hemos sido hechos ministros por el don y la gracia del Eterno. Y ese es otro tema al que vamos a entrar. Pero ¿sabe? Vamos a entrar la próxima semana, porque ahorita el tiempo ya se nos terminó. Aquí le vamos a poner pausa. Amén. Pero lo retomamos el próximo viernes, recuerde. 6:30 AM horario pacífico. Con la gracia y el favor del Eterno nos conectamos. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Ha sido un placer estar contigo y estar escudriñando la bendita Torah y estar aprendiendo cada vez más de lo que el Eterno habla al liderazgo y cómo lo forma y cómo es Él el que tiene que actuar en nosotros para que dispongamos que así sea.
que sea Él, el Ruach Codes, el que actúe en nosotros y a través de nosotros, de manera que seamos solamente su vehículo. ¿Está de acuerdo? Diga usted amén. Que la gracia de nuestro amado Mashiach Yehoshua sea contigo y tu familia, que Él te prospere en todas las cosas, al igual que prospere tu alma. Lehid Raot, hasta pronto. Amén.